Si ustedes, y es a nosotros también, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación. Versículo 11, una vez más, dice: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Tengan mucho cuidado, examínense, autoexaminémonos. No sea que nuestro corazón esté comenzando una raíz de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, antes exhórtense, anímense, exhórtense los unos a los otros cada día. No solamente los domingos, no solamente cuando nos reunimos, pero cada día. Nos llamamos, una llamada, un texto, cada día, hermano. Estamos todavía en la lucha. Estamos aquí. ¿Qué estás pasando? Mire, yo estoy pasando esto. Yo necesito de tu ayuda, de tu oración. Necesito saber que alguien va caminando conmigo. Exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. La segunda advertencia viene una vez más, la repetición, versículo 15. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación. Y llegamos al capítulo 4. Por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo. Es donde estamos ahorita. Todavía estamos en el tiempo de poder arrepentirnos, de poder entrar al descanso espiritual eterno. Mi estimado hermano, amigo, joven, señorita, hoy es el día de examinar nuestros corazones. Hoy es el día. Temamos, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado el evangelio, las buenas nuevas, es a nosotros que se nos ha anunciado, como también a ellos. Versículo 7 del capítulo 4, una vez más, una tercera vez. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Versículo 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia que hemos leído en Deuteronomio. Ellos se quedaron, Dios les castigó por 40 años en el desierto, un año por cada día, 40 años en el desierto, y todos los que salieron de Egipto mayores de 20 años quedaron sepultados. Y por eso ahora, miren nuestro texto ahora, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Ahora hace sentido estos versículos. Y comienza con esa palabra ¿por qué?, que es una conjunción casual. La palabra de Dios es suficiente. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Esforcémonos es un llamado a no ser negligentes con referente a nuestra salvación. La salvación no se gana por obras. Eso es claro. Dice, no sea que pensando haberla tenido, en el día del juicio nos llevemos una gran sorpresa,
como la tuvo el pueblo de Israel que no entró a la tierra prometida, a causa de su desobediencia. La salvación no se obtiene por obras, pero la obediencia es una evidencia de la salvación. La obediencia es una evidencia de la salvación. La advertencia para el incrédulo es creer en el evangelio que está siendo predicado, que está siendo proclamado, mientras se tiene la oportunidad de arrepentirse, y ese día es hoy. Tenemos como ejemplo el castigo del pueblo de Israel por no creer en Dios. Quien tenía el poder para cumplir su promesa de llevarles sanos y salvos a la tierra prometida, la cual fluye leche y miel, quedaron sepultados en el desierto. Y tenemos la evidencia que entró el pueblo de Israel a la tierra prometida. Tenemos la evidencia que Él iba delante de ellos. En cada batalla, en cada lucha era Dios quien luchaba por ellos. Tenemos entonces en nuestro pasaje 3 afirmaciones claras del poder de la palabra de Dios. Y si usted apunta, escriba lo siguiente: la palabra de Dios es suficiente para cumplir sus propósitos. La palabra de Dios es suficiente para cumplir sus propósitos. La segunda idea, el segundo pensamiento, la segunda afirmación es que la palabra de Dios es eficiente para examinar los corazones. La palabra de Dios es eficiente para examinar los corazones. La tercera afirmación que vemos en nuestro pasaje es que la palabra de Dios es poderosa para juzgar, para dictar un juicio justo. ¿Qué método o qué equipo científico, por muy sofisticado que sea en nuestra actualidad, es capaz de separar el alma y el espíritu? ¿Conoce usted algún instrumento que pueda separar el alma y el espíritu? Yo no lo conozco. Pero la palabra tiene el poder para hacer eso. No hay ningún equipo, porque es imposible para el ser humano separar lo invisible, lo espiritual. ¿O qué juez terrenal tiene la capacidad para dictar un justo juicio ante un tribunal? La respuesta es nadie. Nadie puede dictar un justo juicio, pues nadie conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Hace su mayor esfuerzo basándose en las leyes terrenales, pero puede quizás ser burlado, puede recibir evidencias falsas y puede creerlas. Entonces no hay ningún juez terrenal que pueda dictar un justo juicio ante un tribunal. La frase en nuestro pasaje, palabra de Dios, se refiere a toda la revelación divina dada a los seres humanos. Y especialmente en este contexto fue aquella palabra comunicada a Israel por medio de Moisés, la que luego vino a través de David a los judíos de su día, y la que nos ha llegado a nosotros a través de Jesucristo. Jesús ha hablado. Lo que el Padre me dijo que dijera, eso les he dicho. Simplemente les estoy diciendo lo que se me ha dado decirles. Y esta es la revelación que nosotros llamamos la palabra de Dios, la palabra hablada, expresada, exhalada, que la tiene usted en sus manos. La tiene usted en su idioma. La palabra de Dios es suficiente para cumplir los propósitos de Dios. Recuerden, es suficiente, es eficiente y es poderosa. Llévese eso a casa. La palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es eficiente y la palabra de Dios es poderosa
para autoexaminarnos. Y ese día de la autoexaminación es hoy. Porque yo no sé si mañana usted y yo tengamos vida. Pero hoy tenemos la oportunidad. Es viva, está llena de vitalidad de Dios, por lo tanto es indestructible e imperecedera. Deuteronomios 8:3 dice lo siguiente: y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y Jesús mismo dijo: yo soy el pan de vida, y el que de mí come nunca tendrá hambre. Juan 6:63 nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vida pues procede de un Dios vivo, de un Dios viviente, y está impregnada de su misma vida y también puede impartir vida. Es eficaz porque la palabra hace cosas, produce cosas. Es imposible que la palabra de Dios predicada correctamente, expuesta correctamente, no llegue a producir cambios en la vida del creyente. La palabra de Dios no es pasiva ni anticuada. No ha pasado de moda. La palabra de Dios es activa, siempre actual y efectiva. Como dijo Dios por medio del profeta Isaías: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. La palabra el día de hoy no viene vacía y no viene sin poder. Va a ser el efecto por el cual ha sido enviada el día de hoy. Pero es nuestra responsabilidad abrir nuestros oídos espirituales y permitir que la palabra entre a nuestros corazones. La palabra es eficaz porque convence, limpia y transforma. La palabra original para eficaz es la palabra energes. Yo creo que usted más o menos lo relaciona. Energes es de donde viene la palabra energía. Una palabra energética, energía, que no puede estar pasiva, no es pasiva, que sugiere la energía poderosa que tiene y la hace activamente operativa. Suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Pero no solamente es suficiente, sino que la palabra de Dios es eficiente para examinar. La palabra de Dios, dice la palabra en el versículo 12, que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Por tanto, hiere y hace doler en su carácter incisivo. Cuando entra la palabra del Señor, tiene que doler. Y va a doler, pero es necesario. Cuando la palabra de Dios comienza a penetrar en los pensamientos y en el corazón, produce dolor. Pero es un dolor que traerá cambios positivos. Es un dolor que guiará a la santificación del creyente. Y necesitamos. Si la palabra del Señor no nos golpea, no sentimos su poder, hay algo raro en nuestras vidas. O hemos endurecido nuestro corazón, o no somos hijos de Dios. La palabra es el bisturí que Dios usa para examinar el corazón del creyente. Así como el cirujano agarra el bisturí, la persona ahí tendida y empieza a cortar. Duele. Pero gracias a Dios por la anestesia, ¿verdad?
Bueno, no tanto por algo que acaba de suceder días pasados, pero gracias a Dios porque existe la anestesia. Pero el bisturí cuando corta produce dolor. Y la palabra es el bisturí que Dios usa para examinar el corazón del creyente. Así como el cirujano usa el bisturí en el quirófano para extirpar un tumor canceroso, Dios usa su palabra para extraer del corazón el pecado desde su raíz más profunda. Es necesario que corte hasta el fondo, hasta donde la raíz comienza, y eso solamente lo hace la palabra del Señor. La palabra de Dios es mucho más cortante que una espada, y con sus poderosos filos puede dividir hasta lo indivisible, el alma y el espíritu. La palabra de Dios tiene el poder para llegar a aquellas áreas profundas de la vida del ser humano, en donde ningún instrumento terrenal es capaz de llegar para poder examinar. La palabra de Dios hace esa cirugía y expone ante nosotros nuestro pecado. Efesios 6:17 nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra alma se refiere a la vida común con sus deseos e intereses. Lo que usted desea, lo que yo deseo, la vida normal, esa es la palabra alma, la vida cotidiana. La palabra espíritu se está refiriendo a la vida espiritual que se necesita para tener un compañerismo con Dios, tener una relación con Dios, una intimidad con Dios. Y la palabra de Dios es eficiente para examinar entre un deseo genuino y un deseo egoísta. El hombre no lo puede hacer, pero la palabra de Dios sí lo puede hacer. La palabra de Dios es eficiente para examinar cada acción del creyente y evidenciar sus verdaderas intenciones en cuanto a su relación íntima con Dios. No podemos engañar a Dios. Usted y yo obedecemos a Dios por amor o por conveniencia. La palabra de Dios lo puede discernir. ¿Obedecemos a Dios por religión o es un resultado de una verdadera conversión? ¿Por qué está usted aquí hoy? ¿Porque es domingo? ¿Porque ya ha faltado mucho? Y si falta una vez más, el pastor le va a llamar y no quiere recibir esa llamada. O porque en verdad anhela estar expuesto ante la palabra del Señor. Porque en verdad quiere adorar al Señor junto con los hermanos y escuchar la palabra del Señor expuesta para transformar su corazón. La palabra de Dios expone la verdadera intención al momento de obedecer la palabra. Escuche. Al momento de obedecer la palabra. ¿De qué manera yo obedezco la palabra? La palabra del Señor tiene el poder y es eficiente para decirnos si lo estamos haciendo correctamente o simplemente por apariencia. Nadie puede esconder sus verdaderos motivos en el momento de la adoración a Dios, ya sea personal o congregacional. Ante Dios es imposible. La palabra de Dios puede juzgar nuestros pensamientos antes que se conviertan en palabras. Antes de que salgan de nuestra boca, la palabra de Dios puede discernir nuestros pensamientos y juzgarlos. Y su juicio es correcto. También puede juzgar nuestras intenciones antes que lleguen a ser acciones. ¿Por qué yo soy obediente?
¿Por qué yo canto? ¿Por qué yo leo? ¿Porque en verdad es algo que me nace o es porque un creyente debe hacerlo? Porque los creyentes lo hacen. Oran, cantan, leen la palabra. Entonces yo lo hago también. ¿Esa es la intención? ¿O es porque yo deseo conocer a Dios y yo quiero ser más como Jesucristo? ¿Quién puede decir dónde se tocan o se divide el alma y el espíritu? Aún así, la palabra de Dios la divide tan fácilmente, como unas tijeras cortantes se deslizan en un tejido delgado. Así como la tijera se desliza para cortar algo delgado, así la palabra del Señor es eficiente para dividir. Y tiene el poder para hacerlo porque procede del Dios omnipotente. Por eso tiene el poder. Proverbios 21:2 nos dice: todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor escudriña, el Señor sondea los corazones. Salmo 139, 23 y 24 dice: escudriñame, dice el salmista, escudriñame, oh Dios, ve a lo dentro de mi corazón, porque solo tú puedes llegar hasta allá. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, porque el hombre mismo no puede conocer su propio corazón. Necesitamos la palabra del Señor. Y dice el salmista: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve y mira si hay en mi camino malo. Házmelo saber, porque quiero ser obediente. Y guíame en el camino eterno. Esas palabras deben ser palabras nuestras también. Cada vez que nos exponemos ante su palabra, examíname a través de tu palabra. Hazme ver mi pecado. Y aunque duela, Señor, saca el pecado de mi corazón. La palabra de Dios es mucho más cortante que una espada y que puede dividir las coyunturas y los tuétanos, dice la Escritura. Las coyunturas son las articulaciones, son los hombros, las rodillas, son estructuras complejas formadas por hueso. Mire qué complejo es una coyuntura. Y eso usted y yo lo tenemos. Son estructuras complejas formadas por hueso, músculo, membranas, sinoval, cartílago y ligamentos, que están diseñados, mire, para soportar peso y movilizar el cuerpo a través del espacio, para caminar y hacer las cosas que hacemos diariamente. Póngase a pensar en aquel momento cuando el autor de Hebreos da este ejemplo. La ciencia no había avanzado como el día de hoy. No tenían un microscopio. No tenían cosas que pueden hoy en día ayudar a hacer operaciones. En aquel entonces no había nada de eso. Y por eso dice que la palabra de Dios es más cortante y puede llegar hasta la profundidad. Y puede dividir lo que para ellos era imposible en ese momento. Y aún en día es imposible para la ciencia. Porque cada cirugía no aseguran que salga 100% correcto. Siempre tiene uno que firmar un papel de que ellos no se hacen cargo ni responsables si algo sale mal. Los tuétanos, ¿qué son los tuétanos? También llamado la médula ósea, es un tipo de tejido biológico flexible que se encuentra en el interior de los huesos largos. Usted y yo los tenemos. No los vemos, pero los tenemos. Está dentro de los huesos grandes que nuestro cuerpo tiene. Se encuentra en las vértebras, en las costillas, etcétera, etcétera.
Pero la palabra penetra tan profundamente en el interior del ser que expone sus partes más secretas, aquellas que nadie sabe, aquellas que nadie conoce, que solamente usted y el Señor conocen. Hasta ahí llega la palabra del Señor. Las personas que oyeron el sermón de Pedro en el Pentecostés, mire cómo reaccionaron. Ellos conocieron la acción penetrante de esta palabra, de esta espada de dos filos. Hechos 2, 22 al 24. Vaya conmigo. Hechos 2. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, mire, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan determinado y previo conocimiento de Dios. Y mire lo que hicieron. Está hablando al pueblo judío. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero usted y yo no estamos exentos de la culpa, porque es por nuestro pecado que él fue a la cruz. Y debe producir lo mismo que produjo en aquellos hombres cuando Pedro da esta predicación. 24. Pero Dios lo resucitó poniendo a fin la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Versículo 36 al 38. Pedro simplemente les relata el plan de salvación que había sido declarado desde la eternidad. Y ellos lo tenían escrito en la ley de Moisés. Y termina el versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Mire el efecto que produjo esas palabras en los corazones de los que lo escuchaban. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Al escuchar la palabra, se compungieron, se entristecieron y se sintieron culpables. Y dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse. Y es lo mismo para el día de hoy. Si escuchan hoy, si oyeren hoy la voz del Señor, no endurezcan sus corazones. Arrepiéntense. Arrepiéntete, querido amigo, que no has entregado, que no has aceptado que eres un pecador. Arrepiéntete. Estimado hermano, si ha negligido a la voz del Señor, a su palabra, arrepiéntase. La palabra de Dios no solo es eficiente para demostrar nuestro pecado, pero la palabra de Dios discierne los pensamientos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra de Dios es su ojo que mira en el corazón del hombre, con su penetrante y escudriñadora mirada, llega a los rincones más profundos del corazón y juzga correctamente, escuche, juzga correctamente los pensamientos y las actitudes que encuentra ahí.
En el último día esa palabra hará también el juicio, como Jesús advirtió en Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La segunda frase de este tercer pensamiento expresa la misma idea. Versículo 13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas. ¿Ante quién? Ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pasando de la palabra de Dios a la persona de Dios. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ante los mismos ojos de Dios. Bajo la mirada escudriñadora de Dios, nadie puede esconder sus hechos. Todas las cosas están desnudas. Y sabe correctamente cuál es la intención por la cual usted y yo las hacemos. El pecado secreto, la tentación clandestina o secreta, una pequeña mancha de podredumbre, el lento apartarse de Dios y de su palabra, todo es desnudado, todo es expuesto ante sus ojos. Ante nosotros nos podemos engañar, pero ante los ojos de Dios no. Así que nada ni nadie estará escondido ante los ojos de Dios. Al terminar vemos la conclusión con la que el autor de Hebreos ha llevado, con las tres afirmaciones acerca de la palabra de Dios, señalando a aquel a quien tenemos que dar cuenta en el día final. Recordemos una vez más las afirmaciones en nuestro pasaje. La palabra de Dios es suficiente para cumplir sus propósitos. La palabra de Dios es eficiente para examinar. La palabra de Dios es poderosa para juzgar. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra que usted tiene escrita en sus manos, a la cual usted puede acceder diariamente y ser transformado al obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios da vida al creyente y eternidad a nuestro corazón, pero si se menosprecia o descuida, vendrá el día en que esa misma palabra nos obligue a mirar a los ojos del que todo lo ve. Por eso hoy es el día. Si usted escucha la voz de Dios, hoy es el día. No endurezca su corazón. Hoy es el día para ponernos a cuentas con Dios. Ese día es hoy. Y todavía está vigente la promesa de salvación para el incrédulo. Y para el creyente, la santificación. Para el incrédulo este pensamiento es ley. Y le advierte que Dios no puede ser defraudado ni burlado. Para el creyente ese evangelio son buenas nuevas. Y le anima poderosamente con la idea de que Dios conoce todas nuestras debilidades. Y está siempre listo para darnos en Cristo todo lo que sea necesario para nuestra santificación. Y la advertencia es para ambos.
Para el creyente y para el no creyente es la misma advertencia. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo no sé usted, yo no sé su situación espiritual. Solo Dios escudriña los corazones. Pero hoy es un buen tiempo para examinarnos. Y la palabra del Señor ha hablado. No podemos burlarnos ante Dios. Hay evidencia. Los que salieron de Egipto quedaron sepultados, enterrados en el desierto. Pero Dios cumplió su promesa. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Oremos. Padre, le damos gracias por el gran privilegio que tenemos de poder tener en nuestras manos toda su revelación completa. No falta nada, no sobra nada. Es suficiente, es eficiente, es poderosa. Señor, estamos aquí ante usted y no podemos escondernos. Individualmente y congregacionalmente no podemos escondernos. Le ruego, Señor, que tenga misericordia y derrame de su gracia sobre nuestras vidas el día de hoy. Al no creyente, Señor, pedimos que toque su corazón y dé vida a ese espíritu que está muerto en él. Dele vida, Señor, que su palabra es vida, su palabra es verdad. Y a nosotros, los que ya hemos sido, Señor, que hemos gustado de la salvación, muéstrenos, Señor. Muestre nuestro estado espiritual y denos arrepentimiento en el nombre de Jesús. Amén.